Buenas noches, bienvenida, bienvenido. Hoy tenemos un invitado especial, Agustín Rodríguez, el creador de la escuela Índigo, quien me invitó y tuve el placer de recibir la invitación para ser parte de este proyecto, de esta expansión de conciencia, ayudar a los papás, a las familias y a los niños especialmente a desarrollar su mente, a expandir su conciencia, así que es un placer tenerlo hoy aquí conmigo, Agustín, y la verdad que él conoce mucho de estos niños y vamos a conversar con él para que nos cuente las características de los niños índigos. Quizás, todos estos niños traen hoy son altamente sensibles y tienen unas capacidades maravillosas que como docentes, como familias tenemos que conocerlos para contribuir, para acompañar y no creer a veces que pueden estar, ¿no? Esto que no están adaptados al sistema, no son niños que no se adaptan, no se aburren. ¿De qué manera podemos ayudar a estos niños y contribuir para, bueno, una mejor calidad de vida? Ahí, ahora sí. Ahí está. Ah, Ahora sí. buenísimo. Ahora sí, Agustín, impecable, buenísimo, buenísimo. Gracias por la invitación, por aceptar la invitación Un placer estar a, aquí. a Escuela Índigo Carmelo, y bueno, gracias por la invitación a ser parte de este proyecto. Así que bueno, la idea es que nos cuentes un poquito a las mamás de este grupo, de los seguidores de Escuela Índigo Carmelo, de los docentes que también siguen, y bueno, que nos cuentes un poquito de estas características, porque yo digo a veces quizás el papá, esa mamá que tiene, o una maestra, un docente en el aula, un niño que es altamente sensible, que tiene capacidades que quizás si yo no las conozco no lo puedo apoyar o no lo puedo acompañar y termino por ahí medicándolo o creyendo que dice cosas raras o que está medio rayado, y cuando en realidad necesitamos, estos niños necesitan urgente un acompañamiento y un apoyo. Así que bueno, y además que nos cuentes también sobre visión extraocular, qué es la visión extraocular, y también cómo beneficia a estos niños y a los niños en general, porque en realidad esto es para todos. Así que, bueno, esa es la idea, que nos hables un poquito y bueno, y nos Bueno, muy enseñes un bien, muy bien. poquito de Dejaste el tema bien abierto, entonces vamos a poder pasear de un lado al otro y cualquier pregunta que vaya surgiendo me la vas comunicando y bueno, vamos navegando estas aguas de la conciencia, que en definitiva es eso. Escuela Índigo nace a través del estudio y de la práctica de lo que es la visión extraocular, a través del método de Noé Esperón. Creo que quisimos llevarlo un poquito más lejos y comenzamos a trabajar adicionando otros conocimientos, otras prácticas previas que estábamos haciendo, como las técnicas de Dolores Cannon, de QHHT, ¿verdad? Lo que era la parte de hipnosis y sanación a través de la hipnosis. Entonces, nuestro trabajo comienza justamente con el contacto de estas otras capacidades, ya que hemos podido despertarlas y sabemos de primera mano que el ser humano es muchísimo, pero muchísimo más de lo que nosotros nos imaginamos, ¿verdad? Entonces, hoy la Escuela Índigo, dentro de su proyecto, es abrir conciencia, ¿verdad? Entonces, alguien por ahí me decía, bueno, pero ¿para qué quiero que mi hijo lea con los ojos vendados? ¿De qué me sirve eso? Bueno, entonces, tenemos que entender justamente que nosotros tenemos no un doble propósito, un triple propósito, un cuádruple propósito. Realmente de nada me sirve que el niño pueda leer con los ojos vendados, digo, desde el punto de vista de un papá, ¿verdad? Un papá que está preocupado por otras cosas en la vida, no le ven la razón de ser a eso, o lo creen fantasía, o no saben cómo explicar. Yo siempre digo que cuando nosotros vemos a nuestro propio hijo leer con los ojos vendados, o jugar un deporte con los ojos vendados, o utilizar su conciencia, como lo ha hecho mi hijo, por ejemplo, para buscar un perro perdido, entonces
empezamos a tomar contacto con eso otro que está más allá, todos somos capaces de hacer y que hemos olvidado como humanidad. Entonces, buscamos mantener estas capacidades abiertas porque eso es lo que ocurre. Nuestra sociedad tiende a marginarlas, a hacerlas desaparecer a estas capacidades porque entramos en un sistema materialista que solo concibe aquello que puede probar, aquello que puede entender a través de la lógica material realmente, y hemos descuidado, nos hemos olvidado de toda la parte espiritual. Entonces, incluso la palabra espiritual hasta le puede sonar difícil a muchos papás, pero hoy estamos en tiempos de abrir nuestro pensamiento, nuestra cabeza, como decimos, ¿verdad?, para entender otras cosas. Tenemos que poder usar nuestro propio raciocinio, nuestra propia inteligencia, para ver, para observar el mundo desde otro punto de vista y no desde el que estamos siempre parados. Tenemos que ser capaces hoy en día de ser objetivos con nosotros mismos y decir, bueno, yo tengo una limitación. ¿Cuál es mi limitación como ser humano hoy en día? Es el programa al que he sido sometido. Entonces, como cualquier otra computadora, si se pudiera hacer esa analogía, nosotros procesamos información a través de los programas que tenemos. Esos programas parten de nuestra cultura, de nuestro nacionalismo, de nuestro país, de nuestra región, de nuestro departamento, de nuestra ciudad. Hay diferentes culturas, diferentes maneras de hacer las cosas en diferentes lugares, de nuestros estudios, de cómo nos ha criado nuestra familia, de todo nuestro entorno en general en la vida. Entonces, tenemos que darnos cuenta de que hemos sido programados hasta ahí. Entonces, si hemos tenido, por dar algún ejemplo, una familia que ha sido siempre sufrida y problemática, bueno, entonces no será tan fácil para un niño romper ese patrón familiar problemático o sufrido, ¿verdad? Para ser un niño feliz y sin mayores inconvenientes en la vida. Entonces, hoy tenemos que ser capaces de mirarnos a nosotros mismos y decir, bueno, voy a parar aquí, voy a ver qué está pasando en mi vida. Y como te digo, a través del despertar de nuestras propias capacidades es que hemos visto mucho más allá de lo que la cultura en general, la educación nos puede dar. Y nos damos cuenta de que tenemos que realizar un cambio en la educación a nivel nacional primero, a nivel mundial después, aunque ya en otros países se está trabajando con otros sistemas educativos, como Waldorf, a ver, esta otra maestra, que no me viene a la mente ahora, Montessori, ahí está. Otros sistemas que, bueno, que han querido realizar un cambio. Nosotros vamos un poquito más allá todavía, queremos ser un poquito más transgresores e incluir estas capacidades. Hoy en día se está trabajando con lo que es visión extraocular en muchos países del mundo y estas técnicas ya han sido reconocidas por agencias como la CIA, el FBI, la KGB, y ellos están en uso de estas técnicas hace décadas. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué nosotros no podemos utilizarlas? Si ellos son capaces de buscar misiles utilizando personas capacitadas en otros países, ¿verdad? Entonces, ¿por qué nosotros no podemos utilizar también para frutos benéficos para nosotros mismos, para ayudar a otras personas, a nuestras familias, todas estas capacidades? Pero más allá de que el niño pueda despertar o el adulto pueda despertar estas capacidades o no, el solo buscarlas, el solo trabajar con ellas, nos pone ya en contacto con un camino de búsqueda espiritual que nos va a llevar a nosotros a una mejora personal. Este ejercicio, y yo le digo, esto es como un gimnasio, ¿verdad? Si yo quiero ir al gimnasio y quiero ser súper fuerte en la primera clase, difícilmente ocurra, a menos que, por supuesto, ya seas un niño que viene con esa apertura. Para un adulto siempre decimos que es un poquito más difícil, si bien no es imposible, pero se requiere más trabajo, más esfuerzo muchas veces debido a los programas que traen ya el adulto cuando viene a nuestra sesión. Por eso nos gusta y nos inclinamos más a trabajar con niños, porque sabemos que estos niños son parte de una generación nueva,
¿Por qué una generación nueva? ¿Porque son pequeños? No, no es porque son pequeños y es una generación nueva, es una generación diferente a lo que fuimos nosotros, ¿verdad? Yo soy nacido en el año 77 y cada generación va teniendo características diferentes. Les han llamado niños índigo, niños cristal, niños arcoíris, y le fueron poniendo un nombre o el otro. Nosotros nos quedamos con índigo por muchas razones, más que nada porque en la palabra índigo está in Dio, que eso es en Dios. Entonces, ese es nuestro trabajo. Despertar al Dios que está en todos nosotros, esa chispa divina que todos tenemos y que el ser humano se ha olvidado de que tiene. Nos hemos olvidado que somos creadores de nuestra realidad a través del uso de nuestros pensamientos, nuestras palabras y, por supuesto, nuestras acciones. Entonces, Escuela Índigo no es solo un instituto donde se enseña a los niños a ver con los ojos vendados, sino un lugar donde nos abrimos nosotros a un despertar de conciencia, a una apertura mental que nos puede explicar mucho cuál y por qué es el comportamiento de nuestros niños. Entonces hoy tenemos niños hiperactivos y nosotros queremos llevarlos a los que era antes el estándar de un niño sentadito frente a la maestra 4 o 5 horas y la maestra enseñándole la historia, la geografía y bueno, ya la generación esta no viene dispuesta a eso, viene a justamente a ser transgresores en ese sentido y a empujar a la educación hacia un cambio. Por eso es que todos estos niños están demostrando todas estas inquietudes, todas estas capacidades diferentes para que la misma educación dé un vuelco. Todo proceso evolutivo es obviamente un proceso lento, pero alguien tiene que dar el paso para traer algo nuevo y empezar a trabajar con algo nuevo. Por supuesto que cada vez que se ha propuesto una cosa diferente, una cosa que se escapa de los estándares de la sociedad, ha habido resistencia, y eso lo entendemos claramente. Pero también estamos dispuestos a afrontarlo porque sabemos que en el futuro se va a hablar de aquellos que dieron el paso y que en su momento se animaron a trabajar de manera diferente a lo que el status quo estaba presentando en aquel momento. Entonces, nosotros ayudamos a la gente a entender acerca de la evolución del ser humano, la evolución de la conciencia. Hemos hecho, por supuesto, estos trabajos de formación para los diferentes instructores o facilitadores y hacemos siempre, cuando las personas están preparadas, un trabajo de iniciación también, ¿verdad? Como todo trabajo místico o energético requiere también una iniciación. Y recuerdo muy claramente aquella iniciación donde tú participaste, y tengo aquí las palabras que llegaron en ese momento, y siempre me gusta leerlas, porque creo que es hoy para nosotros un estandarte en lo que es nuestro objetivo, ¿verdad? Y dice así: la humanidad será diferente. Es un mensaje de la maestra Aurora. Y dice así: los niños de la nueva era necesitan adultos de la nueva era a su lado, y eso sois vosotros, que nacisteis y fuisteis educados en la conciencia de la vieja era. Vosotros que habéis trabajado duro para despertar la espiritualidad en vuestro interior. Creedme cuando os digo que no es posible activar vuestra espiritualidad ni a través del pensamiento, ni con ningún tipo de ejercicio. Eso no funciona. Vuestros hijos son maestros muy sabios, aunque sus almas estén en cuerpos pequeños. Dejad que vuestros hijos os lleven de la mano y veréis la vida a través de sus ojos. Dejadles que os guíen y confiad en lo que os cuentan. Tomadles en serio cuando hablen del mundo espiritual, porque saben lo que dicen. Cread un ambiente seguro para ellos, en el que se sientan protegidos, comprendidos y escuchados, ya que tendrán que hacer frente a muchas hostilidades. Esto es lo que os pido, este es mi mensaje para vosotros. Juntos cambiaremos el mundo, ya lo estamos haciendo, soy Aurora. Este mensaje llega de una manera muy particular, por supuesto, y bueno, creo que lo dice todo. Hoy está... Yo recuerdo ese mensaje, tal cual como vos decís, ese día de meditación, y yo insisto y enseño el escucharse, ¿no? El cerrar los ojos y esto, la intuición, lo que siento. Algo tan simple, recuerdo siempre ese primer día,
ese cerrar los ojos, ese que parece que cerrar los ojos, como vos decís, ¿qué le hace a mi hijo una venda en los ojos cerrar los ojos? ¿Qué le puede llegar a hacer? ¿Qué beneficio, no? Claro. Y parecía la nada, en ese momento parecía que no era nada, que era un instante de cerrar los ojos, y recuerdo cuando leo el mensaje, cuando siento el mensaje, que el corazón era como que, yo, bueno, una de las señales que siempre digo es a mí, yo sé que es por acá porque el corazón me late, lo siento, es esto que se siente acá, siempre le digo al papá, a la mamá, es esto, lo que se siente acá, esto es real, esto es el camino. Y este mensaje es eso, ¿no? Uno está en la nada y en la nada está el todo, como yo digo, ¿no? Claro. Nosotros, como humanidad, como digo nosotros en general, nos hemos acostumbrado a ahogar nuestra conciencia, ¿verdad? ¿Qué significa ahogar nuestra conciencia? En información constantemente, en diarios, revistas, televisión, miedo constante que es transmitido hacia la población. Estamos con una carga de trabajo excesiva muchas veces, siempre cargados de problemáticas, cuestiones por hacer, preocupaciones. Nuestra vida diaria, incluso, bueno, como uruguayos, aunque esto lo van a estar viendo en muchos lugares del mundo, pero tampoco son ajenos a ese empujar, a ese luchar del día a día para llegar a fin de mes y demás. Entonces, no nos tomamos el tiempo de escucharnos a nosotros mismos, de seguir nuestra intuición, y ahí cuando digo ahogamos nuestra conciencia, que es una joya que nos está diciendo todo, que nos ayuda a guiarnos, pero no estamos escuchando esa ayuda, esa guía. Entonces, el ejercicio que nosotros hacemos o ayudamos a hacer a los niños, hace que esa parte de nosotros que no estamos usando sea trabajada. Cuando se es trabajada, como todo músculo, crece, mejora, se fortalece, y ese ejercicio nos conecta mucho más con la intuición, nos conecta con nuestras capacidades y nos muestra finalmente que no somos solo un cuerpo humano, un saco de huesos y carne, sino que ahí nos habita una energía superior que va mucho más allá de nuestro entendimiento, y esa energía no está limitada por nuestro físico, ¿verdad? No está limitada por nuestra piel, por nuestros ojos. A nosotros se nos dio estos dos ojos para que pudiéramos enfocarnos y ver hacia adelante, ¿verdad? Para que tuviéramos la atención fija y direccionada. Pero la persona que ha podido despertar su conciencia ya va más allá de esa dirección que le dan sus ojos y puede comenzar a utilizar, a expandir esa energía para empezar a trabajar con ella de manera superior. Nosotros cuando entramos a una habitación, que hay mucha gente, nuestra conciencia ya sabe quién está ahí, qué está vistiendo, qué siente, qué no siente, ya lo sabe todo. Claro, nosotros enfocamos la atención a la persona que estoy mirando, pero nuestra conciencia sabe mucho más, muchísimo más que eso. Y si nosotros nos conectamos, sabemos cómo conectarnos, podemos obtener una información que va mucho más allá de lo imaginado. Yo te cuento que tengo una sobrina nieta que tiene 5 años, es chiquita, y estaba con mi hermana y el primito, que era un bebé, y mi hermana tenía el bebé en sus brazos, y estaba mi otra sobrina nieta. Y estando en esa situación, ahí, de repente, esta niña dice el abuelo que es un bebé hermoso. El abuelo, el abuelo que para ella era el bisabuelo, ¿no? Claro. El abuelo Manicho, el abuelo Manicho es conocido por nosotros, que ahora está en el cielo. Y para ella, dice el abuelo Manicho que es un bebé hermoso. Mi hermana se quedó como, ¿cómo? O sea, de la nada, digamos, de la nada, ella canaliza así, simple. ¿Y vos te acordás del abuelo? Porque falleció hace unos años. Y ella, no sé si mentalmente, físicamente lo recuerda. Sin embargo, está, y ella recibió esa información. Y yo, ¿cuántos niños hoy están en esta situación, están viviendo, están sintiendo, y yo, mamá o papá, que no desconozco esta información, lo paso por alto? Y después me asusto, me preocupo, que escucha voces, que no sé qué, me da miedo, me genera miedo,
termino llevándolo al médico, que quizás no está tampoco conocedor de lo que se está viviendo actualmente, terminan medicando al niño, y entramos entramos en una rosca que alejamos al niño de la felicidad, de la plenitud, de esto que tanto deseamos, nuestros hijos felices, nuestros niños felices, y estamos, papá, mamá, docentes, escuchando a estos niños realmente. A veces yo le digo a la mamá que es muy sutil, porque quizás eso que vos decías hoy al principio, en la vorágine, en la locura, en el día a día, no estamos escuchando. Queremos que hagan, que no hagan, que digan, y toda la locura de todos los días. ¿Cuándo me tomo el tiempo para cerrar los ojos, para conectar? Después de adulto, hago yoga, voy a clase de meditación. Y si el niño desde niño, si ya desde chiquito yo lo puedo instruir a cerrar sus ojos, a conectar con su intuición, a escuchar, a conectarse con ese mundo no físico, ¿no? Porque el mundo físico, como digo, hay un mundo físico, que es el que vemos con los ojos y sentimos, y el mundo no físico. Es real también, es hasta más real el mundo no físico que el físico. Por supuesto. Entonces, tenemos que empezar a escuchar, y eso solo se da cuando, ¿no? Cuando cierro los ojos y cuando me conecto. Y Totalmente. qué lindo, como dice papá, si lo hacemos desde chiquitos. Hoy nos están dando ejemplos, tenemos miles, podemos pasar toda la noche dando ejemplos como el que acabas de dar tú, y sí, los papás se asustan o no entienden o lo empiezan a hacer más raro los niños, y empieza toda una cuestión donde los niños también se cierran después o empiezan a tener miedo. No sabés la cantidad de historias que me han contado de hoy adultos, niños que fueron así y que pasaron el bullying de su familia, si se quiere, por lo que estaban sintiendo, lo que estaban diciendo. Entonces, hoy nosotros queremos llevar al aula, queremos llevar a los padres, golpear las puertas de su casa con un entendimiento superior acerca de la parte metafísica, de la parte espiritual, para que se entienda que lo que está pasando es absolutamente normal, completamente normal, y que es parte de una evolución de la conciencia humana que hoy está entendiendo un poquito más o está lista para entender un poco más si en eso hemos puesto el esfuerzo, ¿verdad? Y me gusta dar el ejemplo de que no hace mucho, solo 500 años, creíamos que la Tierra era plana y que los monstruos nos iban a comer por detrás del horizonte, ¿verdad? Y toda una serie de cosas. Pero qué interesante que en realidad hoy todavía muchos siguen pensando que la Tierra es plana. Entonces, y cuidado, porque este es un tema muy escabroso, no digo que no lo sea, simplemente que como piloto de línea aérea todavía no le he encontrado el borde, ¿no? Pero no estoy aquí tampoco para hacer mella de esa teoría, simplemente es un ejemplo de cómo nuestro entendimiento como seres humanos puede ser tan variado, y lo vemos claramente de que existe una evolución en nuestra conciencia, en nuestro entendimiento y en nuestra mente colectiva como seres humanos, ¿verdad? Que a través de la ciencia, las artes, las letras, las diferentes ramas de la expresión, vamos cambiando. Nuestro cerebro va mejorando, si se quiere, para que hoy se abran las puertas a un entendimiento también superior, para que podamos ver que otras cosas existen y para que empecemos a tomarlo en serio y como lo natural que es, ¿verdad? No somos solo cuerpo físico, tenemos un espíritu, una energía, como quieran llamarle, y hay todavía muchísimas cosas que no entendemos y solo explicamos con nuestras palabras simples o con nuestro entendimiento, ¿verdad? Entonces, sí, el abuelito le habla, le pasa el mensaje, se lo dice, porque el niño carece de todas esas preocupaciones, de todo ese estrés, todavía tiene un cuerpo limpio, ¿verdad? Nosotros hacemos énfasis en el cuidado de mente, cuerpo y espíritu. ¿Cómo cuido mi cuerpo? Observemos, mayormente aquí en Uruguay, aunque no es el único caso, por supuesto, una alimentación muy carnívora, muy pesada. Hoy los tóxicos en los alimentos son abrumadores, la comida industrializada, el tabaco, el alcohol, son muchas cosas que hacen que se ahogue nuestra conciencia y volvemos a aquel ahogamiento, ¿verdad?
el cuidado de nuestro espíritu no está, no existe la meditación, la contemplación, el momento de introspección, no tenemos a eso, estamos constantemente con la cara en el teléfono, en la televisión, constantemente, ya no nos podemos despegar de esos aparatos que nos tienen ya aprisionados. Entonces, el cuidado de nuestra mente es sumamente importante, como dijimos antes, estamos absorbiendo información, porque yo puedo estar enfrente de la pantalla, pero puedo estar escuchando un audiolibro o viendo algo interesante que me aporte a nivel espiritual, pero no, estamos poniendo en nuestra mente basura mayormente durante todo el día. Entonces, ese ahogamiento hace que nosotros no podamos recibir la información y los niños no lo tienen. Todos los niños, aunque si alguien se está preguntando, todos los niños reciben los mensajes, todos los niños son capaces de vivir esta experiencia. Bueno, esto es como cualquier otra cosa. Hay niños que naturalmente te juegan bien al fútbol, hay otros que no les interesa y hay otros que te juegan bien al tenis y otro le gusta la patineta y lo hace bien. Como todo, hay niños con diferentes capacidades. Las inteligencias son múltiples, la inteligencia es múltiple, ¿verdad? No existe solo un tipo de inteligencia, existen muchos tipos de inteligencia. Hay quienes son más para la matemática, otros tienen una inteligencia para mover su cuerpo de la manera correcta y les gusta la danza. Contame un poquito la historia de este chico cuando yo te conté de mi hijo que estaba practicando, mi hijo, bueno, ya había hecho esta técnica y ahora estábamos practicando de nuevo y un día mi hijo sintió que daba los pasos cuando jugaba al básquet, daba los pasos en vóley era, que daba los pasos exactos. Dice, mamá, siento como que doy los pasos, los pases exactos. Es como que siento la exactitud. Y él me lo contó como algo al pasar. Sin embargo, yo que sabía lo que estaba haciendo, ese trabajo interior que estaba haciendo le permitía ver, ¿no? Ver más allá. Y vos me contaste que a vos te había pasado algo similar con un chico que habías entrenado y que había subido de categoría en esto, ¿no? Sí, utilizando correcto. Empezamos el trabajo con él cuando estuvimos viviendo, bueno, en Dubái. Yo viajé, después me mudé a España y hice un par de viajes allí y después continuamos el tema de su entrenamiento a través de internet y por eso ahí también nace esta necesidad de crear algo diferente con la escuela Índigo, porque nos dimos cuenta de que esto se podía trabajar en línea también perfectamente, sin ningún tipo de problema. Este niño comenzó el entrenamiento con muy buen potencial, pero un niño con un gusto por el fútbol impresionante, impresionante. Entonces, por momentos me di cuenta de que no era algo que a él le interesara, sí los padres eran personas despiertas y querían que él descubriera su potencial, pero me di cuenta que podía llevarlo por ahí, podía hacerlo entender de que al despertar su conciencia, al expandir, al poder usar estas otras capacidades, él podía llevar eso en beneficio del gusto por el fútbol. Entonces, él estaba en lo que podríamos denominar la B, y cuando empezó con este entrenamiento y le empecé a dar indicaciones, a él lo subieron a la A, empezó a jugar de titular. Entonces, yo le decía que él con su conciencia podía estar viendo la ubicación de sus compañeros de la pelota en todo momento, podía tener una conciencia situacional mucho mayor. Hay quienes lo han hecho, lo han logrado sin entrenamiento, por supuesto está el caso de Michael Jordan, que él daba unos pases sin mirar, él sabía, daba los pases por atrás y iba mirando para allá y sabía dónde estaban sus compañeros y tenía eso ya desarrollado, lo traía. Bueno, él lo pudo desarrollar, lo pudo practicar y ese potencial lo llevó a una mejora en lo que a él le gustaba, que es el deporte. Al final es todo lo mismo, es expansión de conciencia, en entender de que vamos mucho más allá. Y hemos tenido casos impresionantes con niños que han podido proyectar su conciencia en lo que se llama visión remota a otros lugares y bueno, en particular
hemos visto muchos casos, como te digo, como dije anteriormente, ¿no? De encontrar animales que estaban perdidos y decir dónde estaba, cómo estaba el animal, y ahí lo fuimos a buscar, porque eso me pasó a mí personalmente, ¿no? Le preguntamos al niño, bueno, ¿dónde estás? Dime, concéntrate, y el niño dijo, está vivo, está a 3 cuadras de la casa y está en un lugar con pasto. Y bueno, salimos a recorrer y estaba vivo y estaba a 3 cuadras de su casa y estaba en un lugar con pasto. Entonces, lo tenemos más que comprobado. Esto es hermoso, hermoso lo que se puede lograr y qué lindo que un padre pueda expandir su conciencia y buscar a quien sabe un poco más al respecto o que está más informado al respecto para darle la mejor calidad de vida a su hijo, que hoy puede parecer inquieto, que hoy puede estar hablando de otros planetas, de otros mundos, de ver cosas, de ver fantasmas, como le llamamos, ¿verdad? Y que seamos capaces como padres de decir, bueno, aquí hay algo, voy a buscar con quién pueda yo hablar esto, porque realmente no está preparada todavía la ciencia de nuestro planeta para encarar estos temas. Exacto. La verdad que un placer, como siempre, escucharte, Agustín, toda la información bueno, que nos has brindado y bueno, y que quede acá en el canal para quien nos escuche, para saber la importancia de esto, ¿no? Porque esto que volvemos, que comentabas al principio, a veces uno dice, ¿y para qué? Es que va más allá, hasta dónde no la limitación incluso del ser humano de decir, ¿de qué me sirve? Y es Claro. esto, ¿no? Es esa amplitud, esa libertad, porque yo digo, es libertad de poder ver más allá, de poder de sentir esa libertad, esa seguridad, esa tranquilidad que se siente solo cuando yo me conecto conmigo misma, cuando yo puedo sentirme, no porque los demás dicen o hay que hacer o no hay que hacer, sino que yo lo siento. Entonces es mucho más que simplemente vendarse los ojos y quizás leer con los ojos vendados, porque uno dice así, leer, ¿y qué me hace con leer? Bueno, porque no es solamente leer, uno ve, queda ahí con que se lee, pero sin embargo, es esto que has contado, va mucho más allá, la conexión. Así Claro. que, Un niño que es sensible, que tiene estas capacidades ahí abiertas, eh, es muchas veces en una sociedad insensibilizada el niño diferente. ¿Qué pasa con el niño diferente? Por lo general se le empieza a hacer un bullying, todo esto que está de moda, si se quiere, que también se quiere evitar, valga la redundancia, pero necesitamos entender qué es lo que está pasando, ¿verdad? Tenemos ya aquí entre manos una generación muy sensible, pero imagínate este niño sensible que ha podido conectarse, que ha podido saber esto que estamos hablando, que ha podido utilizar su visión extraocular, la potencia que gana, la confianza, la autoconfianza que gana ese niño, ¿verdad? Cuando le enseñamos a manejar este potencial. Eso es un niño que ya deja de ser un niño, no deja de ser sensible porque va a continuar siendo sensible, pero ya no es un niño que sea sea vulnerable al bullying, porque es un niño que gana autoconfianza, un niño que le enseñamos a saber lo que él es, que como todos somos un Dios ahí, en potencia, que tenemos que despertar todos nosotros, ¿verdad? Entonces es un niño que ya tiene otras capacidades, despierta otro nivel de inteligencia y por supuesto ya deja de sentirse ofendido porque le enseñamos a ver de que todos son sus hermanos, de que todos estamos en este camino de progreso espiritual. Todos vamos a llegar, unos antes, otros después, pero aquí estamos, dándonos la mano para que podamos lograr entre todos nosotros una mejor humanidad. buenísimo. Recomendación para papás, mamás, docentes, último mensaje que quieras dejarnos. Recomendación más que nada es perder el miedo. Hoy el miedo es lo que nos cierra en todos los aspectos de nuestra vida. No nos permite avanzar. El miedo no nos deja avanzar, nos congela ahí donde estamos. Y el ser lo suficientemente humildes para decir, entiendo de que hay cosas que no entiendo. Y como hay cosas que no entiendo, voy a buscar entenderlas. Entiendo de que vivo en un universo infinito,
donde solo nuestra galaxia, que es una entre un número infinito de galaxias, pudiera tener 400.000 millones de planetas. No sé, una cuestión, unos números que son gigantescos, que obviamente no los podemos saber tampoco definitivamente, porque no hemos contado todo lo que hay ahí. Vivimos en un universo infinito. Tenemos que darnos cuenta de que solo hace 100 años, en números redondos, por supuesto, la humanidad empezó a volar. Si nosotros fuéramos 100 años atrás y le dijéramos a esas personas de que solo en 100 años íbamos a poder transportarnos a 3 veces la velocidad del sonido, o 4, o que íbamos a ir a la luna, o que íbamos a tener un avión con la capacidad de subir 600, 700, 800 personas, nos iban a decir que estábamos locos. Entonces, hoy pudieran decirnos que estamos locos, pero estamos locos de ganas de que este mundo mejore y de que expanda su conciencia. Y bueno, observemos, estamos hoy hablando, yo estoy utilizando mi teléfono móvil aquí, vamos solo 40 años atrás a darle este mismo teléfono móvil a un ser humano de esa época y no va a saber ni cómo se enciende ni de qué va esto, ¿no? Entonces, estamos dando pasos agigantados. Todo este avance tecnológico también es producto de nuestra expansión de conciencia, de nuestra expansión en inteligencia, y queremos ir a más. Escuela Índigo quiere ir a más, no nos detenemos y estamos dando estos pasos junto a muchos otros en el mundo para que nosotros los adultos seamos buenos responsables de esta siguiente generación y que podamos impulsarlos más allá de nuestros propios límites. Gracias, Agustín. Bueno, no te demoro más. La verdad que como siempre es un placer escucharte, tanto conocimiento, tanta sabiduría, y bueno, y a seguir en este proyecto a desarrollar la mente, Bueno, y bueno, y la expansión de la conciencia de los niños. bien, estamos a las órdenes siempre, y lo que tú llamas conocimiento y sabiduría no se puede lograr si no es con la ayuda de alguien más. A mí me dieron esa mano y hoy no me queda más remedio que darla también, porque el salto que se da es enorme, enorme. Entonces cuando uno da el salto quiere que otros lo den también, porque somos parte de un mismo colectivo, estamos viajando todos juntos en esto que llamamos nave planeta Tierra. Lo tenemos que cuidar, tenemos que crear un estado de conciencia positivo para salir adelante, y creo que es la responsabilidad de todos darnos la mano para realizar este trabajo. Bueno, un beso grande, gracias a todos los que nos acompañaron, y bueno, seguimos en contacto y trabajando por la humanidad. Bueno, así es. Un abrazo para todos. Nos vemos.